Si tenemos el corazón de Amy podemos salvar a Hannah. Aceptamos la donación de órganos y empujamos a Amy escaleras abajo o la golpeamos. Si necesitas ayuda lo haré. En cualquier caso le daré el corazón de Amy a Hannah. Mi marido me pidió que hiciera a tu propia hija. Casi muere por ofrecérselo su corazón por mí. Frente a la escandalosa exigencia de mi marido sentí que me estaba volviendo loca. David, mi marido y yo hemos estado casados durante unos 5 años. Nuestra hija Amy nació un año después de que nos casamos. Desde que estaba embarazada David parecía tener no hay interés en nuestro hijo por nacer. Cuando le conté sobre mi embarazo, respuesta no fue indiferente, o es que tal vez fue por el desequilibrio hormonal causado por el embarazo, pero recuerdo haberle gritado a David: ¿por qué no estás feliz? Y terminamos en una pelea. No creo que David odie a los niños después de todo. Cuando mi hermana Sara dio a luz a su hija Hannah, David era mi novio en ese momento, se emocionó tanto que abrazó a la recién nacida Hannah y lloró. Los bebés son tan pequeños, dijo. Sus lágrimas, la mirada en sus ojos mientras tocaba la suave mejilla de Hannah estaba llena de amor, y sin embargo, por alguna razón, a David parecía no gustarle a Amy, su propia hija, incluso antes que naciera. Cuando descubrimos el género y le dije que parece que es un chica, todo lo que dijo fue oh. Cuando le pregunté si asistiría al parto, inmediatamente respondió que no, incluso si no odiaba a los niños. Pensé que podría tener miedo de convertirse en padre y traté de aceptar a la fuerza su terrible actitud. Amy nació sana y salva, era tan encantadora a primera vista y su pequeña mano que agarraba mi dedo era demasiado adorable, pero David no tenía ningún interés en Amy. Cuando Sara vino a ver al bebé con Hannah, que era 2 años mayor que Amy, a David solo le gustaba Hannah. Siempre había dudas de por qué nunca abrazaba a Amy. ¿Por qué David siempre parecía molesto cuando Amy se acercaba a él? Cuando lo confrontaba con estas preguntas, él siempre respondía con irritación: estoy ocupado con un trabajo en el que no puedo dedicar tiempo. El niño David tenía una gran ambición de crecer y parecía estar ansioso por ser ascendido lo antes posible. Activamente el trabajo, y había días en los que se quedaba retenido en su habitación en casa escribiendo propuestas comerciales. Tal vez el trabajo era lo más importante. Aún así, lo más importante para David siempre había deseado que él considerara a su familia primero. Podría ser egoísta, pero siempre quise que viera a Amy crecer conmigo. Amy comenzó a ir al jardín de infantes y a jugar con sus amigos. Animada todos los días, sentía que la había estado criando sola, pero hice algunas amigas mamás y mi soledad se alivió un poco cuando consulté a mis amigas mamás sobre David. Una de ellas, una mujer sencilla y de hermana mayor, sugirió sin rodeos: ¿por qué no divorcias? Criar a un hijo debería ser un esfuerzo conjunto entre marido y mujer. Estar ocupado en el trabajo no es excusa en absoluto, y Amy tiene 4 años. Me sorprende que hayas aguantado esto durante tanto tiempo. También hay niños que se lastiman más cuando sus padres se divorcian a medida que crecen, así que vas a tomar una decisión antes, es mejor. Podría estar metiendo las narices en tus asuntos, pero lo que ella dijo fue muy razonable y yo mismo había estado considerando divorciarme, pero no pude recuperarme y me preocupaba constantemente si podría criar a Amy por mi cuenta o si estaba bien quitarle arbitrariamente al padre de Amy de que era tan mal padre, por lo que sus palabras no fueron desagradables en absoluto, sino más bien un alivio que me dio un fuerte empujón. En la parte de atrás decidí hablar sobre el divorcio con David la noche que tomé la decisión después de que Amy se durmiera. David vino a mí y me pidió le diera el corazón de Amy a nuestra sobrina Hannah. David había investigado la donación de órganos y parecía posible que un niño recibiera un trasplante con el consentimiento de los padres. Me acababa de enterar por David, no por la madre de Hannah, Sara, que Hannah sufría de una afección cardíaca grave y no podía vivir mucho. Necesitamos llevarle el corazón de Amy a Hannah lo antes posible. David dijo agitado. Necesito un momento. Protesté, mi voz sonaba más como un grito. ¿Qué está pasando? Lo siento por Hannah, pero ¿por qué David sabe esto? Si Hannah es mi hija. Estaba tan en shock que no podía hablar. Me sentí mal a pesar de que estaba justo frente a mí inclinándose en la mesa del comedor y sosteniendo su cabeza. No podía sentirlo cerca. ¿Qué quieres decir?
Logré preguntar, mi voz temblaba. David, incapaz de ocultar su irritación, comenzó a explicar su situación desesperada. Parecía que David estaba enamorado de Sara, quien era un año más joven que yo durante mucho. Él le había propuesto matrimonio una vez, pero Sara eligió a Caíl, el hombre con el que ahora también se ha casado. Sara tenía reputación de ser coqueta, pero parecía que se había contenido desde que conoció a Caíl. Sin embargo, aparentemente se había estado reuniendo en secreto con David. Muy a menudo David decía que Sara eligió Caíl y no a él porque Caíl era un funcionario público. David ganaba menos que el trabajador asalariado promedio. Su salario difícilmente aumentaría a menos que lo ascendieran. La gran ambición de David era ser ascendido rápidamente y alejar a Sara de Caíl. Sara está criando. Hannah era la hija de Caíl, pero prometió que si me ascendían. Empezaba a ganar más, definitivamente dejaría a Caíl y vendría a vivir conmigo y con Hannah. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo al casarme contigo? Puedo permanecer cerca de Sara, y naturalmente, tener más oportunidades de verme. Hannah, te casaste conmigo por esa razón. Amo a David, pero él nunca me vio realmente. El hecho me hizo sentir. Y frustrado para mi desesperación. David añadió más leña al fuego. Amy no es mi hija. Amy no se parece a mí en absoluto. Ella debe ser hija de algún hombre desconocido. La vida de Hannah es mucho más importante que la de Amy. El corazón de Amy debería ser entregado a Hannah. Sentí como si algo dentro mí se hubiera roto. No estoy seguro si fue mi amor por David o mi paciencia lo que se rompió. De todos modos, el hombre frente a mí parecía un monstruo horrible. Te juro que no te he engañado. No me mezcles con gente como tú. Amy es definitivamente nuestra hija, pero tienes razón. Amy no se parece. Ti, no es despiadada. Persona irrazonable como tú, ella es muy amable. David me miró enojado, pero ya no tenía miedo como madre. Estoy decidida a proteger a Amy a toda costa. Pensé que sería peligroso quedarme en esta casa con Amy, así que decidí irme de inmediato. Desperté a Amy cargando solo lo básico para no. A David, quien había comenzado a trabajar en el informe del proyecto que necesitaba para su ascenso para estar con Sara. Amy, medio dormida, preguntó qué estaba pasando. La abracé con fuerza y le susurré a Amy, nos despedimos. A papá, vamos a la casa del abuelo y la abuela, ya no podrás ver a tus amigos de infantes, pero ¿puedes soportarlo? Mi voz desesperada debe haberle transmitido algo a Amy. Ella asintió con la cabeza, su voz se llenó de tensión sosteniendo a Amy. Salí silenciosamente de la casa y corrí hacia la estación. Consideré tomar el auto, pero pensé que sería problemático si David me lo pedía de vuelta una vez que llegáramos. Tren. Amy se cansó y se quedó dormida, pero logramos llegar a las cercanías de la casa de mis padres, cerca de la estación. La última hora del tren ignoré las numerosas llamadas y mensajes de David, quien debió haber notado nuestra ausencia y presionó el intercomunicador en la casa de mis padres. Mis padres aún despiertos sé de lo que pasó, pero pedí acostar a Amy primero después de acostar a Amy. En el segundo piso les expliqué la situación a mis padres. Confesé mi intención de romper con David. Estaban impactados por la crueldad de David y se desesperaban al saber que Sara estaba criando a su hijo con David como el niño de. Ningún padre estaría feliz sabiendo que su hijo está comprometido. Al poner los cuernos sabiendo que la vida de Amy estaba en peligro, nos permitieron a Amy y a mí vivir en su casa al día siguiente sin poder dormir. Nos saludaron por la mañana. Amy parecía no comprender completamente la situación, pero estaba extremadamente feliz de ver sus abuelos mientras yo observaba y los padres observaron amorosamente a Amy. Recordé las palabras que una amiga me había dicho, deberías divorciarte de él lo antes posible. Ella dijo y creo que tenía razón. Era posible que David hubiera estado planeando dañar a Amy sin siquiera consultarme. El pensamiento me provocó escalofríos. Mi columna ignoré todos. Mensajes de David y le envié un mensaje de texto. Buscaré el divorcio a través de abogados. No volverás a ver a Amy poco después.
Recibe una llamada telefónica de los padres de David. ¿Qué está pasando? David nos contactó abruptamente diciendo que ustedes dos divorciarse. Es cierto que su asunto es la causa y Amy no es sanguínea de David para contrarrestar los intentos de David de poner a sus padres de su lado y reclamar a Amy. Le revelé todo a sus padres. Su incredulidad era evidente, así que los invité a la casa de mis padres ese día, ya que mis padres habían dicho que invitarían a Sara y Caíl esa noche para cosas que los padres de David vivían relativamente cerca, acordaron venir esa noche mientras mi madre cuidaba a Amy. Yo estaba en la sala de estar con Sara. Caíl, mi padre, y los padres de David, parecía que Hannah todavía estaba hospitalizada. Sara parecía incómoda mientras Caíl tenía una expresión enojada. Ide le contó previamente a Caíl sobre los eventos que habían ocurrido el día anterior y lo que David había dicho que probablemente no pudo ocultar. Su enojo hacia Sara, entonces Hannah realmente no es mi hija. ¿Es cierto que David estaba planeando tomar el corazón de Amy para salvar a Hannah? ¿No es Sara quien había estado mordiéndose el labio? Estalló en lágrimas ante interrogatorio de Caíl. Gritó, estaba más allá de toda descripción, aunque estábamos mi padre y yo. Sara comenzó a hablar como una heroína trágica. Quería ayudar a Hannah, por eso le pedí a David el corazón de Amy como madre. Es natural, ¿no es así? ¿Cómo no puedes entender el sentimiento de querer proteger a tu propio hijo? Porque Caíl y Hannah no están conectados por sangre que no puedes entender a pesar de exponer su propia infidelidad. Sara estaba llorando como una víctima y Caíl suspiró profundamente. Su puño cerrado temblaba y me preocupaba que pudiera golpear Sara en cualquier momento, pero Caíl parecía estar haciendo un esfuerzo por hablar racionalmente. Siempre he creído en a Hannah como mi verdadera hija. Me confundí cuando me dijeron que Hannah es hija de Sara y David, pero mis sentimientos de cariño por Hannah se han desvanecido. No ha cambiado. Si pudiera curar la enfermedad de Hannah, haría cualquier cosa. Entonces tomar el corazón de Amy no es gran cosa para llegar tan lejos como quitarle vida a tu sobrina para salvar a Hannah. Tú y David son anormales. Sara, a quien Caíl le gritó, comenzó a llorar fuerte. Lo siento mucho, fue desgarrador ver a mi padre disculparse profundamente con los padres de Caíl. David, quienes estaban escuchando con incredulidad hasta ahora, también se disculparon profundamente con Caíl y conmigo junto con mí. Nuestro tonto hijo, lo sentimos mucho. La voz de mi suegro estaba temblando mientras se disculpaba y pude sentir la enormidad del crimen que cometieron Sara y David desde que se llevó a cabo la reunión para confirmar los hechos. Una vez que Sara admitió su asunto, el propósito de la reunión se logró cuando Caíl dijo, me de Sara, y se puso de pie. Sara gritó. Espera, ¿cómo se supone que debo vivir ahora? ¿Quién va a pagar el tratamiento de Hannah? Casi al mismo tiempo que se oye el sonido de un auto entrando al garaje. David no fue invitado a esta reunión. Pensé que sería aterrador si algo le pasara a Amy, pero debí haber sabido que el único lugar al que podía ir era la casa de mis padres. David, quien entró en nuestra casa, pareció darse cuenta de que todas sus malas acciones habían sido reveladas cuando vio a sus padres disculpándose conmigo y a Caíl y Sara aferrándose a Caíl y llorando. Que estaba rojo de ira. Puso pálido al instante e incluso en esa situación preguntó dónde estaba Amy, así que me levanté y le di una palmada en la mejilla. Hannah es inocente. Lo siento por ella porque se enfermó, pero nunca te perdonaré por intentar lastimar a Amy. David, quien estaba sosteniendo su mejilla abofeteada, parecía estar sorprendido por mi ira. Pensé. Era una persona tranquila, no sabía que esas emociones dormían dentro de mí. En el calor de mi ira creciente me lancé hacia David. Tú eres la única que ha puesto los cuernos a Amy, es sin duda nuestra hija. Tú y Sara son los que están arruinados por hacer las cosas más bajas como humanos, no creas. Todos están tan arruinados como tú. Gracias a que mi padre me dijo que me detuviera frente a mí, yo furioso, pude recuperar algo de compostura. David, a quien le había gritado, miró a Sara con una expresión desconcertada. Sara, que se había estado aferrando a la cintura de Caíl, fue sacudida por Caíl. David. Me estoy divorciando. Sara, si quieres casarte con ella, adelante, pero no lo haré.
¿Alguna vez te daré a Hannah? No la entregaré a demonios como tú. El corazón de Caíl en voz baja, como si pronunciara una maldición, pareció congelar de miedo a Sara y David. Posteriormente, Sara y David fueron expulsados de sus hogares y sus padres los. A través de los abogados, Caíl se divorció de Sara y obtuvo con éxito la custodia de Hannah. Al parecer, Sara estaba fuera a menudo y Caíl, quien se tomó una larga licencia del trabajo, se encargaba de la mayor parte del cuidado. También me divorcié de David a través de un abogado. David envió un mensaje de rencoroso diciendo que ahora puedo casarme. Pero Sara y David no se casaron, sus padres cortaron los lazos con Sara, pero luego Sara tuvo un colapso mental y tuvo que ser hospitalizada a pesar de que Sara había sido infiel, parecía que le importaba que Hannah no pudiera ver a Hannah, que rompió el espíritu de Sara. Me burlé de ella diciendo que solía quejarse de lo problemático que era cuidarla y sentí lo mismo que Amy y yo vivimos pacíficamente en la casa de mis padres en su nueva guardería. Amy parece haber hecho nuevos amigos y está creciendo saludablemente. Y la Ibli. Todavía me mantengo en contacto con Caíl, según él. Hannah tendrá operación de trasplante de corazón. Cuando Amy y yo fuimos a visitar a Hannah, ella nos dio una linda sonrisa y le dijo a Amy que una vez que termine la cirugía, juguemos mucho juntas. Caíl y yo hemos pasado por momentos difíciles, pero ahora hemos decidido criar a nuestros hijos de manera responsable. Como padres, como dos. Amy,